Bienvenidos, pelayos y visitantes. En esta ocasión vamos a hablar del proceso de hominización y de la llegada del ser humano hasta nuestras tierras. En un primer lugar, vamos a hablar de los habitantes que, anteriores a nosotros, habitaban ya la península ibérica. En esta horquilla temporal estamos hablando de la prehistoria, es decir, de todo lo ocurrido antes de que cualquier tipo de documento escrito existiese. Por tanto, vamos a hablar de los periodos paleolítico y neolítico. En el periodo paleolítico, en la península ibérica, todavía no existían los seres humanos propiamente dichos, como somos nosotros, sino que había otra especie. Gracias a los restos hallados en Atapuerca, se han descubierto restos de hace 1,2 millones de años, los cuales aún no se sabe muy bien a qué espectro evolutivo pertenece. Sin embargo, la posterior fue bautizada como Homo antecessor. ¿Por qué fue bautizada así? Porque se pensaba que era el eslabón común entre la rama evolutiva de los neandertales y de los Homo sapiens, pero finalmente esta teoría se descartó, siendo solo una parte más antigua de la cadena evolutiva del Homo neanderthalensis. Esta vivió en torno a unos 800.000 años atrás. Posteriormente, parece que esta especie evolucionó en el Homo heidelbergensis. Este fue encontrado en la ciudad de Heidelberg, en Alemania, y parece que es el eslabón intermedio entre el Homo antecessor y los Homo neanderthalensis. Este vivió en torno hace unos 600.000 años y unos 300.000 años atrás. Parece ser que este evolucionó en el Homo neanderthalensis, o sea, el hombre de Neandertal. Este vivió en una horquilla temporal en torno hace unos 300.000 años y hace unos 35.000 años atrás. Y estos eran los primeros homínidos que habitaron la península ibérica conocidos por el momento. Los Homo neanderthalensis tenían culturas funerarias y también comenzaron a utilizar el arte rupestre. Pero como ya os he dicho, esta no es la rama de nuestra especie, sino que la nuestra vino de fuera. Parece que los científicos, los paleontólogos, localizan el nexo de unión con la rama de los Homo neandertales mucho más atrás que el Homo antecessor, siendo el eslabón en común uno en torno al Homo ergaster y al Homo habilis. No se sabe si fue uno de estos dos o si fue otro que todavía aún no conocemos. Para rastrear nuestra historia tenemos que ir hace unos 7 millones o 5 millones de años atrás, cuando en África aparecieron los primeros homínidos. La evolución humana no es una ramificación lineal, sino que tiene introgresión, es decir, que las ramas se van dividiendo pero a la vez se van mezclando por un proceso de hibridación de especies. Es por ello que hoy en nuestro genoma humano tenemos en torno al 4% de genes neandertales en el caso de Europa. En el caso, por ejemplo, de África, tienen menos porque los neandertales habitaron en Europa y algunos parece que pudieron ir al sur o algunos híbridos de Homo sapiens y Homo neanderthalensis volvieron al sur y transmitieron esos genes a África. Es por eso que en África tienen menos genes neandertales. En Europa tendríamos más genes neandertales debido a la hibridación que habríamos experimentado con esta otra rama de homínidos. Como os decía, hace 7 o 5 millones de años aparecieron los primeros homínidos en África. Se les conoce como preaustralopecinos. Estos podrían ser los primeros homínidos bípedos, es decir, los que caminaban sobre sus dos patas traseras sin apoyar las delanteras, como nosotros. Esto era una ventaja para poder liberar las manos del suelo, poder utilizar herramientas, poder transportar materiales, alimentos, pero por otro lado nos había producido una desventaja evolutiva, la del parto. Nuestras caderas se estrecharon y es por eso que hoy en día los humanos nacemos, por así decirlo, sin estar completamente desarrollados. Cuando observamos un caballo, un ciervo, al nacer, podemos ver que a los pocos segundos comienzan a andar. Los monos comienzan ya a agarrarse a sus madres con sus manos. Sin embargo, nosotros no tenemos fuerza para agarrarnos y tampoco tenemos fuerza para levantarnos. Es decir, parte del desarrollo que tendría lugar en el interior de nuestra madre lo hacemos fuera, porque al estrecharse las caderas de nuestras madres
nosotros no podemos nacer más grandes y por lo tanto no podemos nacer con la misma viveza con la que nacen otras especies. Hace entre 4 y 2 millones de años atrás vivieron en África los australopecinos. De estos sí que estamos seguros que fueron bípedos. Y además se vieron forzados a migrar de África hacia otras regiones por la desertificación debido a un cambio climático. Pero estamos hablando de australopecinos. ¿Cuándo empezamos a hablar entonces de homos? Bien, los científicos empiezan a llamar homo a nuestra especie cuando los homínidos comenzaron a utilizar herramientas de piedra y a desarrollar la industria lítica. Parece ser que tenemos nuestro nexo en común con los neandertales por medio de los Homo habilis o ergaster, pero tanto antes como después siguen existiendo dudas de cuál es nuestra línea evolutiva y de cómo se fue entremezclando con las otras que a su vez estaban existiendo coetáneamente. Los restos más antiguos de nuestra especie, es decir, del Homo sapiens, se han encontrado en Marruecos y los han datado de hace unos 300.000 años. Y gracias a análisis genéticos, parece ser que el Homo sapiens estuvo a punto de desaparecer. Parece que hubo, como lo llaman, un cuello de botella. Había muchos. Luego, en torno a hace 60.000 años, había muy poquitos y después volvimos a florecer. Esto ha llegado a ubicar a un ancestro común de toda la humanidad que vivió hace 60.000 años. 20.000 años después, tras este cuello de botella que os he mencionado, hace 40.000 años el Homo sapiens alcanzó Europa, alcanzó la península ibérica y convivió durante varios años, puede que miles o cientos, con el Homo neanderthalensis. Es aquí cuando se produjo esa hibridación entre ambas especies. El Homo neanderthalensis evolucionó de una forma más robusta para resistir los intensos climas fríos que se vivían en Europa, mientras que el Homo sapiens no desarrolló tanto su complexión, pero sí su cerebro, pudiendo resolver problemas más complicados que otras especies de homínidos no eran capaces de resolver. El Homo sapiens parece que se diferenciaba de los otros homínidos por el hecho de poder realizar arte, crear cosas y plasmar conceptos abstractos y simbólicos sobre un soporte material. Sin embargo, se ha descubierto que los Homo neanderthalensis parece que también pudieron realizar este tipo de prácticas artísticas. Cuando el Homo sapiens llegó a Europa, se encontró con el Homo neanderthalensis. Ellos eran algo más bajos y robustos, de pelo rojizo y de tez más pálida, mientras que los Homo sapiens éramos más esbeltos, con menos robustez en el cuerpo y con una tez mucho más morena. Debido a la hibridación con el Homo neanderthalensis y las horas de sol y el clima europeo, el Homo sapiens fue aclarando su piel en este contexto continental europeo. Una vez finalizado este vistazo general a toda nuestra historia, vamos a ir a lo particular, al Alto Tajo. ¿Cuáles son las pistas de los habitantes más antiguos del Alto Tajo? Para ello nos tendríamos que dirigir a la cueva de los Casares en Riba de Saelices. Allí es donde se conserva el arte rupestre más antiguo del Alto Tajo y el más significativo. Es una cueva que tiene varias estancias y en ella hay representadas tanto animales como representaciones reproductivas o incluso parece que de algún rito iniciático o vida en la ribera del río Linares. Estas cuevas han sido habitadas a lo largo de la historia, pero fueron Rufo y Claudio Ramírez quienes, a mediados del siglo XIX, prestaron especial atención a este arte rupestre y fue registrado por primera vez. Sin embargo, no sería hasta la primera mitad del siglo XX cuando este arte rupestre, estos grabados, fueron recogidos por Juan y María Encarnación Cabré, padre e hija. Gracias al descubrimiento de los Ramírez y la investigación de los Cabré, se pudo seguir investigando y datar estos grabados a en torno a hace unos 25.000 años. Es decir, estos grabados fueron realizados por el Homo sapiens, por nuestra especie. Sin embargo, en la cueva de los Casares también se han encontrado restos neandertales. Respecto a Huerta Pelayo, no tenemos ningún vestigio de que el hombre prehistórico hubiese habitado nuestra zona. Sin embargo, algunas pistas pueden llevarnos a pensar que sí lo hiciese. La primera son los abrigos rocosos que tenemos en nuestro entorno. Las covachas, es decir, en la piedra de los covachos, es fácil que pudiese habitar un grupo de Homo sapiens, incluso de neandertales.
También es muy probable que habitasen en las cuevas del Picayo, sobre todo en las que están en la zona sur, ya que recibirían más horas de sol al día, y sería más cálido para habitarlas y sobrellevar mejor las frías noches del invierno. También en las pistas de tierra que llevan hacia Armayones y que bordean Huerta Pelayo podemos encontrar sílex. Respecto a la industria megalítica, no podemos decir que se haya hallado algo, pero podría ser un indicio esta piedra que tenemos aquí, a la cual mi hermano de toda la vida le llamaba barra de pan. Es curiosa por su verticalidad, como si fuese un menhir, pero por el momento es una piedra. No podemos asegurar que esto se trate de un monumento megalítico. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que pudo haber vida prehistórica, vida del Homo sapiens en Huerta Pelayo? Si es así, decídmelo en los comentarios. Decidme también en los comentarios si tenéis alguna otra idea u otro dato que nos pueda llevar a pensar que el Homo sapiens o el Homo neandertal o cualquier otra especie de homínido habitó en Huerta Pelayo. Pero en resumen, no sabemos si los antiguos humanos y homínidos habitaron esta zona. Lo que sí sabemos es que habitaron desde hace miles de años en Huerta Pelayo. ¿Queréis saber por qué lo sabemos? No os perdáis los próximos vídeos porque empezamos con la historia de Huerta Pelayo dejando atrás la prehistoria. Muchas gracias por haber estado una vez más aquí. Dejad un like, un me gusta si os ha gustado este vídeo, si os ha aportado algo, y no dudéis en compartirlo con las personas que puedan estar interesadas en este tipo de contenido. Espero que os esté yendo muy bien y os mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto! Pre-australopitecinos.